Buenas tardes, hermanos. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién vive? ¡Cristo! Están muy pobres, hermano. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Su nombre? ¡Gloria! ¿Y a su pueblo? ¡Gloria! Siguen muy pobres. No, los veo muy desanimados. Bueno, es un privilegio estar nuevamente aquí. Pues tengo un poquito los nervios alterados. Es normal, sí, para el que ya lleva tiempo los domingos, ¿no? Pero a veces siempre es un poco difícil. Primer domingo, gracias a Dios por tenerme aquí, tener ese privilegio de llevar su palabra. No siendo más, vamos a entrar en oración para llevar el maná que el Señor me dio para ustedes en este día. Amén. Padre Santo, Padre de amor, mi Dios Rey Celestial, gracias te damos, Padre bendito, por tenernos aquí, Señor, presente, Señor, ante tu presencia, aquí en esta tu casa, Señor. Oh Padre, mi Dios Rey Celestial, yo te pido y te clamo a ti, Señor. Padre, que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que seas tú pasando carbón encendido por mis labios, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea para bendición y no maldición, Padre bendito, que sea para edificación, Padre Santo. Oh Padre, mi Dios Rey Celestial, nuevamente, Señor, yo te doy toda la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú eres el único, Señor, que hace de lo imposible posible, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, y que toda la honra y la gloria sea únicamente para ti, mi Dios. Amén, Padre. Amén. Amén y amén. Dígale a su hermano que está enseguida, al que está al lado suyo, despierta. Despierta. Dígale con ganas, despierta. Bueno, ahorita sí, ya los veo más desperticos. Bueno, el mensaje que el Señor me dio para ustedes en esta tarde, me le dio como título, El peligro de dormirse en una prédica. Oh my God. Sabemos que a esta hora, 1 de la tarde, muchos están pensando en el almuercito, muchos están pensando en la siestica que se toman, muchos empezamos a cabecear, a marcar goles y tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? O sea, es delicado ver cómo de pronto vemos hermanos o hermanas que se están durmiendo en una prédica y a veces nos preguntamos, ¿habrá pasado mala noche? ¿Estará trasnochada? ¿Estará enferma o enfermo? ¿Qué le habrá sucedido? Pero solo Dios sabe el porqué. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. La palabra del Señor se lee en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un hombre llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Esto es palabra de Dios. Amén. Bueno, yo he visto últimamente, a veces hasta en las predicas que uno ve en la televisión o a veces en el internet, cuando los camarógrafos voltean a la congregación, he visto siervos y siervas que están dormidos en las sillas
cuando se está predicando, yo llegué a pensar que de pronto son los que se paran en el púlpito, que de pronto es el predicador, que de pronto es el conferencista. Ah, no, qué aburrido el mismo conferencista. Ah, es que va a hablar de lo mismo. Ah, es que esto. Entonces no le ponen esa atención, pero oye, el Señor me mostraba que no es el siervo ni la sierva que se monta al púlpito, sino que somos nosotros mismos los culpables de caer en ese sueño profundo. Amén. Porque no nos concentramos en ponerle atención a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. A veces es normal ver al hermano X aquí parado siempre cada 8 días, entonces ya lo ven como una rutina. Dice, otra vez, qué pereza, va a predicar de lo mismo, ya sé de qué va a predicar. Entonces se sientan y empiezan a dejar que el cuerpo, que el sueño los domine, que el sueño los controle, pero no saben que así sea este varón o esta varona que se monta en este púlpito, se puede montar 100,000 veces, pero son 100,000 mensajes distintos que el Señor te está mandando. Amén. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta que si nosotros vemos a veces a un hermano durmiéndose, a veces entre dos empezamos a decir, Pepito se durmió, Juanita se durmió, vaya levántelo. Y empezamos, no, pues levántelo usted. Pero es que eso no es deber de nosotros levantarlo. Eso es deber únicamente de exhortar a la persona a que esté atenta al mensaje que el Señor trae ese día para cada uno de nosotros. Podemos ver que hasta a los mejores predicadores, a Billy Graham se le han dormido en las prédicas y siendo un gran siervo de Dios. No importa quién esté en el púlpito, se le duermen en las prédicas, pero no es, nuevamente hago ese énfasis, no es el predicador ni la predicadora, sino nosotros mismos que permitimos que esta carne tome control de nuestra vida. Amén. Vamos a ver a continuación el peligro de dormirse en una prédica. Primer punto, la principal causa de dormirse en las prédicas es la falta de atención a la palabra de Dios. Eso lo vemos en el versículo 9 de lo que acabamos de leer en el libro de Hechos, donde dice, y un joven llamado Eutico que estaba sentado a la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Wow. Solo hagamos este enfoque en un caso que de pronto pueda suceder en la vida real. Vamos en un avión y el piloto y el copiloto se durmieron y no prendieron el piloto automático del avión. ¿Qué va a suceder con todos los que van en el avión? Bueno. Hay una muerte segura. Lo mismo estamos nosotros espiritualmente. No estamos hablando en este momento físicamente, sino espiritualmente. Amén. Si permitimos que nuestro espíritu esté dormido, vamos a tener esa muerte allí, a la puerta, tocándonos, donde el enemigo va a venir y nos va a atacar de cualquier manera, y después vamos a estar renegando, criticando o cuestionando al mismo Dios del por qué las cosas. Es que yo voy cada 8 días a tu casa, Señor. Es que yo voy cada viernes, es que yo voy cada miércoles. Sí, pero vienes a dormir. No vienes a estar pendiente del mensaje que yo te estoy llevando. No estás pendiente de lo que yo te estoy mandando a hacer. Así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí vemos que era un hermano que estaba escuchando a un gran siervo, a Pablo, y únicamente se dejó dominar del sueño y cayó desde un tercer piso. Dice, algunos que se duermen tienden a culpar siempre a la persona que está predicando. Es que es el hermano no se preparó, o es que es un mal predicador, o siempre le buscamos una excusa. Pero aunque predique, como les dije al principio, el mismo Billy Graham, siempre vamos a encontrar un defecto en los predicadores. Así es. Siempre. Hasta de pronto nosotros mismos como predicadores decimos, no me gusta
tal cosa, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Pero resulta que es que no es el predicador, es lo que está dentro de mí que está chocando. Así es. Y empieza a chocar lo que ese varón o esa varona está llevando ese mensaje, porque es un mensaje que me está llegando. Y es el espíritu el que lo está rechazando. Es mi propio espíritu que no lo está aceptando. Porque me están como diciendo la verdad, como directamente, pero a veces el predicador ni cuenta se da que ese mensaje me está llegando directamente a mí. Entonces yo ya lo veo como con ese rechazo. Y ahí es donde empezamos a cogerle esa pereza a un servicio, a un predicador, y preferimos venir a sentarnos y quedarnos dormidos en una prédica. Pero el personaje deja entrever que el único que se durmió fue Eutico. Cuando Pablo estaba llevando el mensaje del Señor, no eran 2, no eran 3, no eran 4 los que estaban junto con él. Estamos hablando que él estaba sentado en un tercer piso, en una ventana. Imaginémonos cuántos siervos habían recibiendo ese mensaje ese día. Y fue el único que se durmió. De centenares que habían reunidos junto con Pablo. O sea que el motivo de su sopor no fue la voz chillona de Pablo, ni lo extenso del discurso, sino la falta de atención a la palabra de Dios. Cuando yo no estoy pendiente de la palabra del Señor, de lo que Dios está trayendo para mi vida, me empieza a coger el sueño. Estamos entrando en tiempos de calor, el calor te adormece. Entonces empiezo yo, o si yo veo al hermanito X que empezó así, entonces es algo contagioso, yo empiezo para acá. Si el hermanito empezó para atrás, entonces yo empiezo para adelante. Es algo contagioso y lo hemos visto. Es como cuando un hermano bosteza, el otro empieza a bostezar y después el otro y después el otro y trae bostezo tras bostezo y al último todos terminan aperezados. Hasta el que entró fresco por la puerta recién bañado con agua fría empezó a bostezar. Es lo mismo con el sueño. Es algo que si tú ves una persona que se está durmiendo es algo contagioso. Vamos a ver 3 tipos de atención. La atención dispersa. La atención emocional en Hechos 8, versículos 9 y 10. Hechos capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Estamos viendo muchas veces cuando viene una palabra directa del Señor, de un gran siervo, a veces nos dormimos en ese lapso, pero a veces cuando viene el engañador y lleva la misma palabra, pero con un doble sentido, con un doble mensaje de confusión, todos estamos a veces al atento, ahí, pendiente, escuchando, y nos estamos dejando llevar por mensajes erróneos muchas veces. Estamos permitiendo que el enemigo a veces tome control de estas situaciones, y eso es una causa que nos va a llevar a esa muerte espiritual. Una causa que nos va a llevar a empezar a coger esa quisquillita, como decimos nosotros, contra el predicador, contra el pastor, contra la pastora, únicamente porque ya lo estamos viendo como algo del común, como que ya no me llama la atención este hermano, esta hermana como predica, sino que me gusta el de la iglesia X. Entonces empezamos a salirnos de los caminos del Señor, y eso es lo que el enemigo está buscando, adormecer nuestro espíritu. Cuando el mensaje viene directamente de Dios, es un mensaje
que llega con fuerza a nuestra vida. Y muchas veces cuando sentimos que ese mensaje nos está golpeando, tenemos que permitir que ese mensaje nos golpee para que pueda ingresar a nuestra alma, a nuestro espíritu. Yo siempre he dicho que cuando Dios te quiere hablar a ti tiernamente, te habla tiernamente. Pero cuando el Señor te quiere despertar, te va a zarandear y te va a mover fuerte. Amén. Y te va a hablar golpeado. Porque el Señor no te va a tratar a veces como somos nosotros de alcahuetas, como decimos con nuestros hijos. No lo haga, tranquilo, cálmense. No, el Señor cuando te habla fuerte y golpeado. O entiendes o entiendes. Pero muchas veces nosotros en esta carne tomamos eso como si fuera indirecta, como si no me quisieran. Entonces empezamos a buscar afuera lo que el Señor nos está brindando acá, lo empezamos a buscar afuera. Y ya empezamos a cogerle esa pereza al ministerio, a los hermanos, que por qué no me miraron, que por qué no me saludaron. Entonces yo llego y me acuesto mejor y duermo, pero hago presencia. Como nos decían a nosotros en Colombia, usted viene a calentar silla. No está aprendiendo, pero viene a calentar la silla. Atención consciente. Están todos los sentidos y no son necesarios los estímulos externos. Son los que apuntan y después citan los sermones. Este tipo de atención genera templanza y autodisciplina y desarrolla la inteligencia del individuo. Vemos muchos hermanos que toman nota. Ese es el hermano que está al pendiente del mensaje que el Señor está llevando. A veces es difícil porque el predicador va avanzando y va dando versículo tras versículo. Y a veces es difícil, por más que nos conozcamos la palabra del Señor de Génesis, Apocalipsis, a veces es difícil encontrar el libro. Y cuando ya lo hemos encontrado, el hermano ya va a dos pasajes bíblicos más adelante. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Estamos perdiendo esa concentración, estamos perdiendo la conexión, ese hilo con el Señor. Y ya cuando eso sucede, empieza a entrar ese espíritu de sueño. O sea, ya perdí el hilo, ya que yo me relajo y empiezo, y si me hago hacia el lado de la pared, mucho mejor porque tengo hacia dónde recostarme. Tengo con quién apoyarme, no me voy a apoyar al lado del hermano porque ya queda muy, o sea, da mucha pena, ¿no? Pero si estoy al lado de la pared, mucho mejor. Nos quitaron la silla de la... Por eso las corrimos un poquito más para acá. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Siempre es bueno una libretica, un lapicero, ir anotando los pasajes bíblicos. Si lo lograste encontrar, perfecto. Si no lo lograste encontrar, ya lo tienes anotado. Y más adelante cuando estés en casa, con tranquilidad, ya puedes sacar tus notas, repasar tu pasaje y ya decir, ya entiendo, ya entendí lo que quería decir el predicador, lo que quería decir la pastora, lo que quería decir el hermano, ya entiendo el mensaje. El Señor nunca te va a dejar ir vacío. El Señor siempre va a llenar tu mente y tu corazón con el mensaje necesario que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Así es. Dice, segundo punto, ejercitemos en identificar las distracciones. Hechos capítulo 5, versículo 14. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y los que creían en el Señor aumentaban en gran cantidad, tanto como hombres como mujeres. O sea que estamos viendo que los que están pendientes al mensaje, los que están pendientes en lo que el Señor tiene preparado en cada uno de los siervos o siervas que se montan en un púlpito, van a ser nutridos espiritualmente. Se están alimentando espiritualmente de lo que Dios tiene ese día preparado. Y ese mismo siervo, esa misma sierva puede llevar ese mensaje a aquellos que de pronto no pudieron llegar. Y pueden dárselo hasta en la misma familia, en sus hogares.
llevar ese maná a su hogar para alimentar a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Muchas veces hemos llegado, en el caso mío con mi esposa hemos llegado y mi hijo le pregunta a veces a mi esposa, ¿qué enseñaron hoy en la iglesia? Amén. Si ella no está atenta, no sabe qué contestarle. Pero ella siempre le contesta, hoy hablamos de esto, hoy hablamos de lo otro. Eso es estar uno pendiente. Sería vergonzoso nosotros llegar después de decir, pasé 4 horas en la iglesia un domingo, qué lindo, qué hermoso, qué rico, y que llegue un familiar y te diga, ¿y de qué hablaron? Ah, es que no me acuerdo. Es que era tan emocionante, yo estaba tan entregado en el espíritu que no me acuerdo de qué hablaron. Es algo muy triste. Es triste, o sea, lo que da a entender es que te gusta la guachafita y fuiste únicamente porque tocan bien la batería, tocan bien el piano, porque las hermanas cantan lindo, porque esto, pero no pusiste atención a la palabra. No pusiste atención al mensaje. Y este mensaje muchas veces hay gente necesitada afuera Amén. que puede estar necesitando de esa palabra que se está dando en el día de hoy. Amén. Amén. Entonces muchas veces se nos acerca X o Y persona que no conocemos y nos comenta algo de su vida y resulta que está haciendo algo conectado con la prédica que pudimos haber visto en el día de hoy. Amén. Entonces nosotros tenemos ya una base, especialmente los que ya han anotado sus pasajes bíblicos, de cómo darle ese mensaje a esa persona y poder despertar en ella ese espíritu que está dormido. Amén. Poder llegar a tener ese conocimiento de quién es Dios, Amén. de quién hay que confiar, en quién hay que creer. Segundo punto, ejercitarnos en identificar las distracciones. Hechos 5, versículo 14. Dice, la dispersión mental o falta de concentración. Una persona que no es capaz de estar concentrada en algo será presa fácil de la distracción. Eso está en Proverbios 1:24. Vamos a ver en Proverbios 1:24. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Aquí nos habla el Señor muy claro. Muy claro nos habla el Señor. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Aquí nos hace referencia a los que venimos al ministerio de pronto y nos sentamos y preferimos cerrar los ojitos. Y a veces cuando nos dan con el codito tratando de decir ponga atención, decir yo estoy escuchando. Yo estoy escuchando, pero uno lo ve que están cabeceando. No, yo estoy concentrado, yo estoy escuchando, sino que tengo los ojos cerrados. Estoy meditando. Esa es la palabra que le dicen mucho, estoy meditando. Resulta que es que la palabra de Dios se medita, pero o sea, teniendo tus sentidos bien puestos. Lee el 25. Dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. Tremendo. Es tremendo lo que el Señor nos habla a nosotros. Tremendo. Desechasteis todo consejo mío. Muchas veces venimos cargados y venimos preocupados, Señor, Padre, ayúdame. Y en medio del clamor, ¡plac! Se te cerró, como se te apagó el computador. Y quedaste en modo sleep. Y cuando sales con el mismo problema y en la semana sigues con el mismo conflicto y dices, pero Señor, si te clamé, si te pedí, sí, me empezaste a clamar muy lindo. Pero es que se te cortó la señal, te cortaron el internet, te cortaron el cable. Te apagaste. Tu oración quedó a medias. Y yo te hablé, te respondí, pero tú no recibiste. Me contestó tu mensaje, tu correo de voz. ¿Cuántos de nosotros hemos llamado a alguien y el teléfono suena automáticamente en la máquina de mensaje?
E insistimos 2, 3 veces y nos da rabia porque no contestan, o siempre decimos, ¿por qué tienen ese teléfono apagado? ¿Para qué tienen un teléfono? Yo creo que el Señor dice lo mismo, ¿para qué tienen una palabra si viven apagados? Yep. ¿Para qué tienen este libro sagrado que les dejé Amén. si viven apagados? Si yo no hablo directamente con ellos, no existo. Pero resulta que es que el Señor siempre ha existido para nosotros en este libro. Y es una manera que el Señor tiene a nosotros de hablarnos y de tenernos despiertos. Así es. Si vamos leyendo su palabra, o muchas veces nosotros le pedimos al Señor, Padre, nos postramos ante Él y le confesamos el problema que tenemos, en el que estamos cruzando, el Señor nos va a llevar a nosotros a uno de sus pasajes bíblicos y nos va a responder. Amén. No necesariamente tenemos que escuchar su voz. No necesariamente vamos a escuchar que nos está susurrando, sino que Él nos va a mostrar a través de un pasaje bíblico y nos va a dar la respuesta. Amén. Pero eso es cuando tenemos nuestros ojos espirituales abiertos a Él. Cuando estamos poniendo atención a lo que está sucediendo. El espíritu de crítica. Escuchan para ver qué encuentran de malo en el expositor. Por una frase se cayó la predicación. Mateo 9:4. Libro de Mateo, capítulo 9, versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Yep. Es que mira cómo se vistió. Esa camisa no le sale con esa corbata. Esos zapatos están más mal embolados. Ese saco no le sale con el pantalón. Salió a la carrera y cogió el saco de un traje y el pantalón de otro. Pero es que resulta que el Señor no se fija en esto. El Señor se fija en lo que hay aquí. La disposición que hay en cada siervo y sierva para llevar su palabra. Amén. Para ser utilizados, para ser ese vaso de honra en llevar este mensaje a un pueblo necesitado. Lógico, tenemos que tener mucha precaución en cómo tenemos que venir ante la presencia de Dios. Tampoco yo no puedo venir con blue jeans llenos de huecos, ni en tenis, ni en camisetilla. Tenemos que siempre estar bien presentados ante el Señor. Recordemos que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Si cuando nosotros antes de venir a este país fuimos a la embajada americana y nos vistieron bien para presentarnos bien y que nos vieran como unas buenas personas del bien y nos pudieran dar esa visa para venir a este país, mejor tenemos que estar presentados ante la presencia del Señor. Amén. Amén, amén. Yeah, yeah, yeah. Dice, los factores psicológicos, preocupación, tribulaciones. Éxodo capítulo 6, versículo 9. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dios estaba utilizando a Moisés para hablar ¿a quién? A su pueblo. Pero su pueblo ya estaba encerrado, contaminado con las cosas del faraón y no quería escuchar el mensaje que el Señor les estaba enviando a través de Moisés. Yes. Muchas veces nosotros nos encerramos en las cosas del mundo, nos encerramos muchas veces en lo que nos informamos a través de los medios
y no le creemos a Dios. Así es. Llega el hermanito o la hermanita y nos habla, nos trae ese mensaje, esa respuesta que estamos buscando de Dios, y no la escuchamos y no la aceptamos y seguimos enfocados en lo que el mundo nos está dando. Yo he venido, junto con mi esposa, hemos venido siempre clamándole a Dios por un cambio y una estabilidad laboral. Y yo empecé un proceso en tiempo de pandemia, donde muchas empresas despidieron mucha gente. En la empresa donde mi esposa trabaja despidieron gente, pero más sin embargo, le creí a Dios y apliqué. Y si es de Dios, me llaman. Si no, no me llaman. Si es de Dios, el trabajo va a ser para mí. Mientras en la empresa de mi esposa estuvieron despidiendo personal, la empresa de ella me llamó a trabajar. Amén. Y es un mensaje que el Señor me mostraba y un proceso donde yo puse la fe en Dios, más no en el hombre. Amén. Amén. Porque si fuera puesto la fe en el hombre, muchos dirían, ¿para qué va a perder su tiempo? Si antes se están echando personal. No aplique, no lo haga. Siga trabajando como viene, defiéndase como pueda. Siga subsistiendo del gobierno que le está ayudando. O sea que voy a entrar al sistema del control mundial. ¿Y dónde estoy dejando yo a mi padre? ¿Dónde dejo la fe que yo tengo puesta en Dios? El Señor me tuvo a mí despierto y me fue mostrando, y poco a poco se fueron dando las cosas. Poco a poco se fueron dando las cosas. Y hoy en día me tienen en un sitio donde llegué con agrado, donde caí bien ante la presencia de los demás y me ven como una buena persona. Hasta la misma supervisora decía, tú tienes algo que me agrada y no sé qué es. Y lo primero que le dije, que yo llevo a Dios dentro de mí. Amén. Amén. Aleluya. Amén. El escuchar defensivamente, cuando el predicador está diciendo algo que me incomoda. Marcos 11, 18. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿A cuántos de nosotros, gracias hermano, a cuántos de nosotros nos ha incomodado muchas veces la palabra que se está dando al frente? ¿Cuántos de nosotros nos ha llegado esa palabra y uno dice, ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo sabe de mi problema? Gracias. ¿Cómo sabe de mi problema? Si es que esto solo lo consulté yo con X o Y persona, entonces X o Y persona fue y regó mi problema en la congregación. Pero resulta que cuando el Señor te pone a ti algo en el corazón de confiar en una persona y contarle ese problema a esa persona se está postrando a clamar y a orar por ti, por tu problema. Y muchas veces cuando ese siervo, esa sierva que va a llevar la palabra ese día tira un mensaje, no es que ese varón o esa varona sepa de tu problema. Es Dios contestando las oraciones de aquel varón o aquel varona que se postró por ti y dándote a ti una respuesta de qué tienes que hacer para resolver la situación tuya. Amén. Así que no nos dejemos llevar por lo que el enemigo diga. Si esa palabra nos está llegando, recibámosla. Amén. Recibámosla. Y pidámosle antes perdón a Dios por no haber escuchado su palabra mucho tiempo antes, para no cometer el error que cometimos en ese momento. Amén.
Los visuales. Aquí es donde viene lo más bueno. Lo que sucede en muchas iglesias. Los visuales. ¿A cuánto nos ha pasado que volteamos a mirar ese reloj que está atrás? ¿A cuánto nos ha pasado? Que estamos sentados y ya casi. ¿A cuánto nos ha pasado que el siervo o la sierva que está dice, y con esto cierro? Y se alarga 4, 5, 6, 7 pasajes más y entre uno dice, y no, que con eso cerramos. Y empieza uno el reloj o el de la mano, ya casi. A las 2 tiene que acabar. Si a las 2 no acaba, me paro y me voy. Voltear a ver lo que otra hermano está haciendo. Yo estoy concentrado, pero si al hermano se le cayó la botella, volteo a mirar, la levantó, la regó, ¿qué hizo? Y perdí esa conexión que traía con Dios. Corté ese hilo. Prestar atención a un sonido. Ahora en el verano, la puerta entreabierta, pasan los muchachos con ese carro a todo volumen, con rap, reggaetón, y eso traquea y suena hasta más fuerte que el equipo de la iglesia. Y todos voltean a mirar. Pasó el camión de bomberos, la policía con la sirena y todo el mundo voltea a mirar. Y es la manera que Dios quiere saber si tú estás pendiente y conectado con Él. Amén. Y es la manera como el enemigo te va a sacar a ti del mensaje. Amén. Porque si tú escuchas pasar 3 camiones de bomberos, tú ya te desconectas de la prédica y dices, ¿qué habrá pasado? ¿Dónde será el accidente? ¿Qué tan grande será el incendio? O si pasó el joven o la joven con el equipo a todo volumen y con una canción del mundo de hace muchos años que te recordó tu pasado, te transporta a tu pasado. Y te sacó del mensaje el enemigo. Y te bloqueó por completo. Y ya cuando tú quieres volver a coger el hilo, es como encontrar una aguja en un pajar. Y ahí te entra ese espíritu de sueño. Y cuando te estás quedando dormido escuchando la canción que pasó el carro a todo volumen, sonando. Y hasta los ves meneando el piecito. Y no están alabando, pero están con el piecito. Y es acordándose de la música que pasó con el carro. Desconectados ya completamente por el Señor. Dejándose llevar completamente de la mentira del enemigo. Porque sabía que el mensaje que estaba para el día de hoy era un mensaje que te iba a llegar, un mensaje que te iba a edificar, que te iba a construir algo mejor. Amén. Tercer punto, ayudas para poder tener concentración. Mateo 13, versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque no oyen. Porque oyen. Porque oyen. Porque oyen. Así que tenemos que tener nuestro oír ahí a la brecha con el Señor, a escuchar su palabra. Y tenemos que tener nuestra vista puesta siempre en aquel o aquella que está llevando la palabra del Señor, el mensaje de Dios. No podemos hacer como les dije ahora, es que yo solo estoy escuchando, sino que tengo los ojos cerrados porque me estoy imaginando, no. O hay muchos que se duermen a veces hasta con los ojos abiertos. Hay muchos
que tú los ves que están mirando concentrados y uno dice, ¿cómo le pone de cuidado a la prédica a este varón? Pero resulta que es que su vista está en el púlpito, pero su mente está en otro mundo. Y muchos dicen, no, y lo más bueno, están con la palabra así. Y uno los ve y uno dice, wow, yo quiero ser así como ese varón que no se duerme. Pero resulta que es que ese varón puede tener la palabra en la mano, pero su mente puede estar en Cancún, en República Dominicana, en la playa, comiendo. Entonces tenemos que siempre, tampoco no dejarnos llevar por lo que estamos viendo, sino pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento en entender el mensaje que Él tiene para nosotros, que nos permita ver realmente qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén. Escuchar realmente la palabra de Él, lo que Él quiere para nuestras vidas. Amén. Porque muchas veces el Señor me puede decir a mí, hermano Alex, yo quiero que usted siga así, 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 así. Pero llegó el hermanito Pedro, Juan y se me acercan y me dicen, varón, ¿por qué no hace usted esto, esto y esto y esto? ¿A quién le voy a creer yo? ¿A lo que el Señor me dio en ese momento a través del mensaje o a lo que me está diciendo los varones? Adiós. Entonces por eso dice el Señor que tenemos que tener nuestros oídos siempre atentos, en alerta a lo que Él nos habla. Amén. Nuestra vista siempre al frente, mirando lo que Él quiere que nosotros veamos. Amén. Dice, mirar directamente a los ojos. ¿Cómo hacen los militares? Cuando llega un coronel, un general, y coge un soldado, el soldado no hace esto. El soldado no, sí, mi general. Sí, mi comandante. No, a ellos les exigen, firmes, mírenme a los ojos. Postura. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que lo miremos con postura. Que no lo miremos con la vista puesta a la tierra, sino con su vista, nuestra vista puesta en Él. Amén. Mirándolo siempre fijamente y diciéndole, Padre, heme aquí. Amén. ¿Qué quieres de mí? Muéstrame en qué quieres que yo te sirva. Amén, Padre. Háblame, Señor, a través de tu palabra. Háblame a través de este siervo, esta sierva que va a llevar el mensaje. Yes, yes. Muchas veces nos damos cuenta quién va a llevar la prédica el próximo domingo. Ay, yo no voy. Yo no voy. ¿Para qué si siempre habla de lo mismo? ¿Para qué? Tan grande. Pero resulta que es que si el Señor habla al pueblo siempre de lo mismo es porque el pueblo todavía no ha podido entender. Y si el pueblo aún no entiende, el Señor no te va a dar un nuevo mensaje o te va a hablar de algo nuevo hasta que el pueblo no lo entienda, hasta que el pueblo no esté 100% seguro y confiado en la palabra que Él te está dando. Amén. Muchos de nosotros decimos, Señor, dame. Te doy. Y el Señor te da. Pero tú me tienes que responder. No siempre. Tú me tienes que responder. Y ya cuando estás con el agua hasta el cuello, ya decimos, ay Señor, ¿qué hago? Tú me dijiste, dame. Yo te doy. Y si te di, es porque te sientes capaz de hacerlo. Ujú. Así que tenemos que tener también mucha precaución cuando le pedimos a Dios las cosas. Amén. No es pedir por pedir. No es decir, es que yo quiero verme lindo ante la congregación. Es que yo quiero que me vean, yo quiero resaltar, yo quiero ser ese diamante. Ustedes saben cómo vienen los diamantes, ¿no? Que les dicen diamante en bruto. Sin forma. Vienen sin forma. Así todos empezamos en el caminar del Señor. Yes. Como diamantes en bruto. Amén. Y poco a poco el Señor nos va pasando esa pulidora. Mm. ¿Y cuál es la pulidora del Señor? Palabra. Su palabra. Amén. Mientras yo no me deje pulir
de esta palabra, voy a seguir siendo ese mismo diamante en bruto. Y no puedo decirle al Señor, dame, ponme en la mejor joya, ponme en el mejor anillo de compromiso. Porque sé que tarde que temprano esa piedra se cae. Abba, Padre. Y eso sucede con muchos. Muchos abarcan tanto y no hacen nada. Como se dice en el mundo, crecen como palmeras y caen como cocos. Entonces tenemos que tener cuidado, pedirle al Señor que nos levante espiritualmente, que nos muestre, que nos abra esos ojos espirituales, que no nos deje dormir espiritualmente, porque muchas veces sí, hay diamantes que son brutos, pero pueden llegar a brillar de gran manera, Yes, yes. pero prefieren quedarse en esa posición de diamante bruto. Orgullo. El orgullo, el decir, ¿para qué? Esto me lo conservo yo solo con Dios. Gran falla, porque muchas veces creen que ya me gané las puertas de los cielos, que ya tengo las llaves de la suite presidencial al lado de Dios, únicamente porque yo sé todo, pero no estoy sirviendo aquí, donde el Señor me puso a servir. Amén. Entonces, no nos quedemos en esa posición de ese diamante en bruto. Pidámosle al Señor que nos pula a través de esta palabra. Amén, aleluya. Mantén tu atención en estado de alerta. Concéntrate en la persona que está compartiendo el tema. Está alerta para cuidar que tu mirada no se desvíe. En Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Bienaventurado el hombre que me escucha. Gran palabra del Señor. Amén. Amén. Si yo estoy siempre allí esperando a que el Señor me hable, va a llegar el día en que el Señor te va a hablar y te va a utilizar. Y no te va a utilizar de pequeño, te va a utilizar de gran manera. Amén. Amén. Somos como esas palas que están en las ferreterías esperando a que llegue un buen constructor, las saque y las sepa usar. Abba. Amén. Y esperan con anhelo a crear grandes edificaciones esas palas. Amén. Sin importar qué tan grande sea, si es la pala grande, si es la pala pequeña, siempre esperan a llegar a una gran obra. Amén. Amén. Así somos nosotros. Si estamos a la espera con el Señor, atentos a la palabra del Señor, pendientes al mensaje del Señor, va a llegar el día en el que el Señor dice, es hora, es hora. Y aquí hay un gran ejemplo. Hace muchos años terminé mi seminario, muchos años atrás. Y después de haber terminado el seminario, el Señor me empezó a dar palabra. Y yo escriba palabra, y escriba mensajes, y saque prédicas. Llené un folder así de prédicas. Y yo le decía al Señor, ¿para qué? Sí, no me ponen. Yo le decía, ¿para qué? Si no, o sea, no es que no me pongan, pero yo no me imaginaba parado ante la presencia de Dios, ante su pueblo. Amén. Y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué estas prédicas, Señor? Si yo no quiero predicar, ¿para qué me das mensajes si yo no quiero? Exactamente, no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere. Amén. No es a mi tiempo, es a su tiempo. Y ahora yo le doy gracias a Dios, yo le digo, Señor, Padre, ya sé por qué. Ya sé por qué me preparaste con mucho tiempo. Amén. Ya sé con qué propósito tú
me diste estas palabras, estos mensajes, para conservarlos. Porque se iba a llegar el momento en el que se tenían que dar. Amén, amén. Muchas veces el Señor a nosotros nos da palabra y la anotamos y la dejamos en el olvido. La palabra no es para dejarla en el olvido. Amén. Si el Señor te dio mensaje, agranda ese mensaje. Pídele al Señor descendimiento, que abra tus ojos espirituales y que te despierte de ese letargo en el que estás y te ayude a construir el mensaje que Él quiere que un día tú lleves al pueblo. Amén, amén. Porque eso que el Señor te dio, no te lo dio por dártelo. Algún día vamos a tener que estar al frente de alguna multitud dando ese mensaje. Amén. Y el Señor te va a mostrar qué día, qué hora y cuándo tienes que darlo. Amén. Amén. Así que pidámosle siempre a Dios que nos dé descendimiento, que nos ayude a entender estas palabras que Él nos da. Abba. Amén. Oye con los oídos espirituales. Primera de Samuel 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué hizo Samuel? Conservó esa palabra aquí, en su corazón. No la echó en saco roto, como decimos muchas veces, y la palabra se perdió. ¿Qué me puso a hacer a mí el Señor en ese tiempo? Me dio palabra. ¿Y qué me hizo el Señor? Consérvala. Consérvala. La conservé. Y gracias a Él he podido llevar estos mensajes Amén. que el Señor me dio hace muchos años atrás. Conserva mi palabra Yes. y que no caiga a tierra. Amén. No echarla en saco roto. Muchos escribimos los pasajes, muchos los anotamos, los ponemos en la parte de atrás de la Biblia. Después al mes vamos a hacerle limpieza a la Biblia. Esto es de hace un mes, esto es de hace 2 meses, esto es de hace 15 días, no me sirve. Y desechamos la palabra. Y muchas veces estamos tirando los mensajes que el Señor nos dio a nosotros para darle a muchos que pueden estar necesitados afuera. Yeah. Amén. Dice, lo que la palabra opera en nuestra conciencia, en lo que estamos mal. Hay una frase, una palabra especial que se llama hipermetropía. No sé si sepan qué es la hipermetropía. Es un problema en la vista que no te deja ver más allá, que te pone tu vista borrosa, nublada y no te deja ver. Dice, no podemos ver en qué estamos mal nosotros mismos. El enemigo nos pone esa hipermetropía a nosotros mismos. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Como dicen muchos en Colombia, nos queremos muchos bombombones, pero no llegamos ni a pirulitos. Pirulito es el bombón más chiquito. Y el bombón más grande es el más sabroso porque trae el que te trae el chicle por dentro. El pirulito no te trae el chicle. Entonces muchos nos creemos bombones, pero no llegamos ni a hacer un pirulito. ¿Por qué razón? Porque nos ha puesto esa hipermetropía el enemigo. Yeah. Que no vemos nuestros propios errores. No vemos nuestro propio orgullo. No nos identificamos de pronto con algún siervo o sierva que esté predicando. Nos creemos superiores. Amén. Samuel escuchó la voz de Dios que ni el mismo Elí pudo escuchar, y lo pudo hacer por las siguientes causas.
Las condiciones adecuadas para escuchar la voz de Dios son estar cerca de su presencia. Amén. ¿Y cómo podemos estar cerca de la presencia de Dios? Si leemos su palabra, si oramos, si le clamamos, si buscamos noche y día de Él. Es la única manera que vamos a estar cerca de su presencia. No creamos que únicamente por venir un domingo ya es suficiente para la semana. Todos los días tenemos que buscar de su presencia. Amén. Amén. Todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. Yes. Tienes 24 horas en el día para dedicarle así sea 10, 5 minutos al Señor y pedirle al Señor, protégeme, guíame, instrúyeme, muéstrame. Pero no, muchos nos quedamos callados, muchos nos levantamos como se levanta la gallinita a cuidar sus polluelitos. Y se acuestan como se acuesta la gallinita bien temprano porque sabe que el día siguiente tienen que madrugar. Y nos olvidamos del grande, del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Amén. No le buscamos ni de noche ni de día. Y la única manera que le vamos a buscar es cuando nos sucede el problema. Amén. Ya, ¿para qué? Y uno dice, pero Señor, si yo voy cada 8 días, sí, a calentar puesto, a calentar silla, a dormir. Vas a dormir. Si me buscareis, no pasarías por esto. Así. No, yo te voy a proteger, te voy a cuidar. Pero no buscas de mí y me exiges. Es como irle a decir yo al jefe, jefe, quiero que me suba el sueldo porque es que realmente mi trabajo vale. Pero si el jefe va y me revisa mi trabajo y mi trabajo está hecho un desorden, va a decir, ¿vale qué? Si mire usted cómo tiene su trabajo, su rutina. Antes le voy a descontar. Así como nosotros le exigimos al mundo, el mundo exige de nosotros. Amén. Igual, si nosotros le pedimos a Dios, Dios te va a pedir a ti. Amén. Dios te va a pedir a ti. Pero muchas veces Dios te pide algo que te es difícil dejar. Y algo que te va a controlar siempre y te va a dormir siempre espiritualmente. Y no te va a dejar avanzar. Y te va a tener ahí, agarrado. Así como en los tiempos de Roma cuando amarraban los leones y tiraban a ese ciervo en la mitad del estadio y esos leones jalando esas cadenas. Así está lo que te está amarrando a ti y no te deja despertar espiritualmente para ver lo que el Señor tiene preparado para ti. Amén. Dice, Samuel escuchó la voz de Dios que ni el mismo Elí pudo escuchar y lo pudo hacer por las siguientes causas. Las condiciones adecuadas para escuchar la voz de Dios son estar cerca de la presencia de Dios. Si lees la Biblia, si oras, etc. Primera de Samuel 3, versículo 3 y 4. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Siempre estar pendiente al llamado del Señor. El que te llama no es el hermano, el que te llama no es la pastora ni el pastor. El que te llama es siempre Dios. Amén. Y está en nosotros en decirle al Señor, heme aquí. La palabra del Señor dice, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Amén. Esta palabra no es una palabra de mentira. Esta palabra es una palabra fiel, una palabra de verdad. Aprender a estar en quietud
Eclesiastes 9:17. Eclesiastes capítulo 9, versículo 17. Dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. ¿Qué nos dice el Señor en ese punto? Escuchar y estar quietos. No nos desesperemos. No todo el que se para en un púlpito y grita y alaba y levanta manos está lleno del Espíritu del Señor. No todo el que dice amén está dirigido por Dios. Por eso dice estar en quietud. Y será el Señor que te va a poner en tu corazón a saber si ese mensaje que está dando este siervo o esa sierva viene de Él. Amén, Padre. Lo vemos mucho, Aleluya. que si la congregación está callada, de pronto del medio, de adelante o de atrás no falta el primero que diga amén. Y eso pareciera un eco, amén, 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 amén. O si aplaude uno atrás, empiezan de ahí para adelante, parece una ola. De ahí para adelante todo el mundo aplaudiendo. Si tú no lo sientes, no lo aplauda. Si usted no siente decir el amén, no lo diga. Porque si usted lo hace, está participando como si fuera en una rutina. No, vamos a decirle amén al hermano para que no se sienta mal. No. Eso es mentir. Yo estoy aquí para agradar arriba Amén. al Señor, Amén. para agradar a Dios. Amén. Yes. Aleluya. Y mientras yo agrade a Dios, mientras yo esté agradando al Señor, lo demás vendrá por añadidura a mi vida. Amén. Amén. Mientras yo le crea al Señor, el Señor me va a proveer a mí mis necesidades. Amén. Aleluya. Y mientras yo esté dispuesto como ese vaso para llevar su palabra, el Señor lo llenará. Amén. Amén. Padre. Vivir en integridad. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Santo. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta De Jehová. de Jehová. Amén. Vivir en integridad. Ser una persona íntegra. Delante de Dios. Ser una persona que no vas a hacer una con el hermano X y otra con el hermano Y. Amén. O eres O no es. o no eres. O estás en lo frío o estás en lo caliente. Tengo que ser una persona íntegra. Si el Señor me da, yo doy sin importar quién sea. Que es que el hermanito no me gusta. Que es que la hermanita me miró mal. Que es que el esposo de la hermanita me miró mal porque me arrimé. Que hable él con el Señor. El Señor me está dando a mí un mensaje para llevárselo a ella, no a él. Y si él tiene un problema, que lo arregle con el Señor. Amén. Amén. Santo. Y eso sucede mucho. Sucede mucho. Que de pronto hay mensaje que no llega al siervo o a la sierva por temor en qué va a decir su cónyuge. Pero si el Señor te dio a ti esa orden, cúmplela. Oh, yes. Cúmplela. Porque el Señor no va a juzgar a ellos. El Señor te va a juzgar a ti porque tú no cumpliste con lo que el Señor te dijo. Así es. Yo soy una persona que cuando yo digo las cosas las digo de una manera que a veces las personas me miran con una cara
que yo digo que si las miradas mataran, yo estuviera hace rato 10 metros bajo tierra. Pero es que no soy yo, es la forma como el Señor me puso a mí a hablar a la gente. Es como el Señor me dio a mí esa, esa voz gruesa, esa voz de me dio bueno, de tarro tampoco. Me dio esa voz como de mando, como no sé, una voz que yo hablo con autoridad, una voz de autoridad. Y muchas veces cuando yo estoy hablando, la gente dice, pero ¿por qué está bravo? No, yo no estoy bravo, sino que es la manera como el Señor me pone a dar su palabra, me pone a hablar de Él. Hay hermanos que el Señor les pone a decir, habla suave, habla tranquilo, habla con amor. Pero cuando el Señor siempre me ha dado a mí estas palabras, me las dio con ese propósito de que el mensaje llegara con fuerza, donde tiene que llegar. Amén. En ese momento que de pronto esta palabra está zarandeando a todo el mundo y yo sé que muchos dirán, ¿qué pasó? Pero no soy yo. Eso es lo que el Señor puso en mí. Amén. Punto 4. Dios nos quiere alentar de nuestro sueño de muerte. Hechos 20, 10, 12. Ya este sí es el último. Esto sí es el último. Ya con esto vamos a cerrar. Hechos 20, 10, 12. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo abrazó a este joven y lo revivió. Hoy, nuestro Señor nos quiere despertar a todos aquellos que estamos dormidos. Nos quiere revivir, nos quiere prender esa llama nuevamente. Y lo va a hacer a través de su misma palabra. Acuérdense que esta palabra es nuestro alimento diario. Nos hace crecer espiritualmente, nos estimula, nos da descanso, nos nutre a los que estamos bajos, enanos espiritualmente, nos nutre para que crezcamos espiritualmente. Aviva el fuego del don de Dios, y ese fuego necesita oxígeno y combustible. Aquí está nuestro oxígeno y nuestro combustible. Amén, aleluya. Dice, debemos proponernos de ahora en adelante a escuchar con atención, y entonces, y solo entonces, resucitaremos del letargo en el que hemos estado. Dice, en conclusión, muchos con tristeza, lo digo, van al templo solo a dormir. Y el peligro de este sueño de muerte es algo así como el sueño de los alpinistas que suben al monte Everest y se quedan dormidos. Se mueren. Así que hoy pidámosle al Señor que nos despierte. Amén. Pidámosle al Señor que sea Él que nos dé ese pellizco, que no sea el hermano, que no sea la hermana, que sea el Señor que nos dé ese pellizco para despertarnos, que nos remueva de ese letardo en el que el enemigo nos ha querido tener por tiempo, por años. Y si quiere, ahí donde ustedes estén, levanten sus manos y pídanle al Señor, clámenle a Dios que les quite de ustedes ese sueño, ese letardo en el que el enemigo los ha tenido por tiempo o los quiere meter. No nos dejemos apagar esa llama. Dejemos que siga entrando ese oxígeno y ese combustible a esa llama para que siga viva en nosotros. Amén. Padre Santo, Padre de amor, mi Dios Rey Celestial, Padre bendito, Señor. Oh Padre amado, Señor, en esta tarde, mi Dios Rey Celestial,
Estamos aquí ante tu presencia, Señor. Padre, tu palabra dice que donde hay 2 o 3 bajo una misma oración, ahí estás tú, Señor. Sí, Espíritu Santo. Padre, sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, aviva, Señor, en cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, esa llama, Padre bendito, Señor. Padre, que ese combustible que tú nos diste en este día, ese oxígeno que tú nos acabas de dar, Señor, sea llegando a sus corazones, Señor, y avivando esa llama, Señor. Padre, ayúdanos a salir de ese letargo en el que el enemigo nos ha querido tener, Señor. De no ver más allá de lo que vemos, Señor. Padre, quita de nosotros toda venda espiritual, Señor. Y enséñanos, Padre bendito, a caminar en tu palabra, Señor. Padre, muéstranos dónde tú quieres, Señor, que nosotros vayamos a llevar, Señor, este mensaje, Señor. Y que este mensaje sea llegando a los hogares, Señor, de aquellos que lo necesiten, a las vidas de aquellas personas que lo necesitan, Señor. Oh Padre Santo, Padre amado, mi Dios Rey Celestial, escucha a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Santo. Muéstrales, Padre bendito, Señor. Muéstrales, Señor, qué es lo que tienen que hacer, Señor, para seguir despiertos al lado tuyo, Señor. Muéstrales ese capítulo de su vida que tienen que cerrar y dejar atrás, Señor. Que no sigan atados, Señor, a esos pasados, Señor. Que no tengan miedo de dar ese paso siguiente junto contigo, Señor. Oh Padre, mi Dios Rey Celestial, Padre bendito, Padre amado, Señor. Libértanos, Señor. Libértanos, Padre bendito, en tu nombre, Señor. Padre, yo te doy toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a ti, mi Dios. Al que honra recibe, Señor. Padre. Oh Padre bendito, Señor. Todo esto es tuyo, Señor. Todo esto es posible en tu nombre, Padre bendito, Señor. Sí, Señor. Nosotros somos esas vasijas que tú utilizas, Padre bendito, Señor. Santo. Padre, quebrántanos cada día más, Señor, y pásanos por esas manos del alfarero, Señor. Y haznos vasijas nuevas, Señor. Llénanos, Señor, cada día de tu presencia, Señor. Y que donde nosotros vayamos, Señor, siempre lleguemos a ser la luz, Señor. Amén. Porque tú nos has llamado para ser la luz de este mundo, Padre bendito, Señor. Oh, Padre Santo, Padre de amor, Padre bendito, Señor. Gracias, Padre. Y Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Gracias. Padre, en esta tarde, mi Dios Rey Celestial, partimos de tu casa, mi Dios Padre bendito, mas no de tu presencia, Señor. Porque tú vas siempre en medio de nosotros, en nuestros corazones, Señor. Amén, Padre. Oh Padre bendito, Señor, líbranos de accidentar o ser accidentados a todos aquellos que nos disponemos a movilizarnos en los vehículos, Señor. Cuida y libra de todo mal y peligro a mis hermanos que han de coger esos medios de transporte, Señor. Que han de caminar por estas calles, Padre bendito, Señor. Aleluya. Llévalos con bien hasta sus sitios, hasta sus hogares, Gloria a Señor. Dios, Padre. Y que sean ellos llegando regocijados a su hogar y llevando, Señor, este mensaje a sus familias. Padre, yo todo esto te lo pido, Señor, en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén.